Bueno, primero daros la bienvenida. Yo soy María Bueno, la responsable del proyecto SIS Vitimaz en la plataforma tecnológica del vino. Vamos a dar comienzo al seminario sobre fiscalidad de la innovación en el sector vitivinícola. Y lo primero de todo voy a presentar a los ponentes que están aquí hoy con nosotros. Por un lado, Fernando Bonet, que es el director de desarrollo de negocio de Ártica Ingeniería e Innovación. Y también contamos con Coral Gutiérrez del Anillo, que es la jefa de área de fiscalidad en Ártica, Ingeniería e Innovación. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Bienvenidos. El seminario va a tener una duración de 1 hora y media más o menos y dejaremos al final un tiempo para un turno de preguntas. En el panel de control que os aparece a la derecha tenéis ahí una pestañita donde podéis ir escribiendo todas las dudas que os vayan surgiendo. Y estas dudas las resolveremos al final para no interrumpir la conferencia, ¿vale? Entonces, todas las preguntas que tengáis nos las vais enviando en la pestaña de preguntas del chat y las resolveremos al final del webinar. Bueno, yo simplemente contaros un poco que este seminario está enmarcado dentro del plan de formación del proyecto SIS Vitimaz, que es un plan director para impulsar el sistema de innovación en el sector vitivinícola de la Comunidad de Madrid. Y con este proyecto lo que pretendemos es poner en valor las características diferenciales de los vinos de Madrid y contribuir a la creación de un clúster vitivinícola madrileño para fortalecer el sistema de I+D+I de la Comunidad de Madrid. Este proyecto tiene una duración de 2 años en principio, se ha desarrollado durante el año 2020 y este año 2021 y contamos con un presupuesto de 314.801 euros y está financiado al 50% por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020. Como os he dicho, este webinar está enmarcado dentro del plan de formación del proyecto SIS Vitimaz. Durante 2020 ya realizamos otros 2 que podéis consultar si no pudisteis asistir en nuestra web del proyecto. Y bueno, en el webinar de hoy lo que vamos a tratar con Fernando y Coral son los incentivos fiscales por I+D+I como herramienta para aumentar la competitividad empresarial, también las ventajas que presenta la aplicación de estos incentivos respecto a otras ayudas directas. Vamos a realizar un caso práctico y vamos a ver también la compatibilidad entre tipología de ayudas que se debe tener en cuenta. Y como os he dicho, por si hay gente que se está conectando de nuevo, las preguntas las dejamos para el final, las podéis ir escribiendo según os surjan en el panel de control y Coral y Fernando nos las resolverán al final del seminario. Entonces, pues os doy la bienvenida a todos y comenzamos ya. Voy a dar paso a Fernando. Vale, Fernando, tú ya tienes el control, entonces puedes empezar cuando quieras. Vale, estupendo. Muchísimas gracias, María. Bueno, un placer para mí, desde luego, poder estar esta tarde con vosotros, acompañándoos. Desde luego, agradecerle a la Plataforma Tecnológica del Vino esta oportunidad que nos da de fomentar el uso de la fiscalidad de la I+D+I, de la innovación, en este caso en el sector vitivinícola, a nivel nacional y específicamente de la Comunidad de Madrid. Nosotros, desde esta empresa, desde Ártica, llevamos trabajando como agentes tecnológicos de la Plataforma Tecnológica del Vino desde el año 2013, que fue el año de su constitución. Y junto a otras empresas de consultoría, pues formamos esa red de agentes que intentamos ayudar a dinamizar las actividades de I+D a todos los socios y a todas las empresas y bodegas que estáis vinculadas a la plataforma de una forma u otra. Este caso es un proyecto muy específico para la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, se ha dado apertura a través de los socios de la PTV que podáis estar también asistiendo, pero en algún momento pues nos vamos a dirigir un poco específicamente a esa tipología de bodega de Madrid que es muy característica y a la cual queremos ayudar a optimizar toda su inversión en I+D y a ser un poquito más competitiva de lo que son ahora y sobre todo con la que está cayendo. Deciros que básicamente, y si me permitís en un minutito, yo lo que voy a hacer es hacer una introducción y posteriormente será Coral, como jefe de área de Fiscalidad y I+D Ártica, la que os introduzca de una forma más de lleno en lo que son los conceptos a aplicar y los contenidos de lo que tiene la fiscalidad de la innovación para todo tipo de empresas y específicamente para el sector vitivinícola. En esta pequeña introducción que yo quiero hacer, pues lo primero que quería hablaros es en 2 minutitos muy ajustados de quién es Ártica.
Ártica es una empresa de ingeniería y consultoría tecnológica y de consultoría para la gestión de la innovación. Llevamos ya unos cuantos años trabajando, creo que en torno a 20-25 años trabajando, y normalmente trabajamos de forma diferenciada porque somos una consultoría muy específica o muy especializada en el sector agroalimentario y de forma muy directa en el sector vitivinícola. Es aquí donde tenemos un poco nuestro principal know-how. Eso es un aspecto importante, sobre todo en lo que vamos a estudiar hoy, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de innovación, pero fiscalmente sobre todo la calificación técnica de las actividades del proyecto, pues realmente es un aspecto clave y que creo que podemos aportar de diferenciación desde Ártica por la experiencia que tenemos en el sector. No estoy viendo, María, si pasan las transparencias. ¿Sí? Prueba, Fernando, a pinchar en la pantalla y pasar. Sí. Pasamos una vez más. Sí. Un poquito lento. Bueno, va avanzando. Perdonad la interrupción. Bueno, como os comentaba, pues un aspecto clave para Ártica es su diferenciación, su especialización, perdón, en el sector agroalimentario desde sus orígenes y, como os decía, en el sector agroalimentario y dentro del sector agroalimentario en el sector vitivinícola. Deciros que este proyecto que estamos trabajando desde la plataforma del vino, Sisvitimag, como bien comentaba María, pues aglutina un sector que es un poco desconocido incluso en la propia Comunidad de Madrid, el sector vitivinícola. Para que os hagáis una idea, aquellos que no lo conocéis mucho, pues el sector vitivinícola de Madrid pues, engloba en torno a una superficie de cultivo de unas 16.000 hectáreas, más o menos, de las cuales 8.500 están incorporadas a la denominación de origen de vinos de Madrid, una denominación bastante joven porque es de principios de los años 90 y aglutina 4 zonas de cultivo distintas con aproximadamente unas 60-62 bodegas, de las cuales 50-55 son bodegas pertenecientes a la denominación de origen. Son una tipología de empresas o de bodegas fundamentalmente familiares, que podemos englobar dentro de la tipología de pymes y dentro de pymes pues pequeñas empresas, incluso microempresas. Y con una producción que viene en función de los años pues está entre los 50.000 y los 100.000 hectolitros año y que nos lleva a unas ventas en torno a 3,8-4 millones de botellas año. Es decir, somos un sector, el sector vitivinícola de Madrid, es un sector relativamente pequeño, que cada vez se conoce más, pero que todavía tiene mucho recorrido y que me imagino, como otros muchos sectores, como otras muchas zonas de España en el sector vitivinícola, pues venimos de un año muy complicado, con el canal Horeca cerrado. Pensemos que la Comunidad de Madrid pues es un mercado enorme para estas 50 y tantas bodegas de la DO y, por lo tanto, en un momento, insisto, complicado y donde yo creo que la innovación va a ser un factor clave para recuperarse. A título informativo, deciros que en la Comunidad de Madrid fundamentalmente las variedades que estamos trabajando son fundamentalmente la Tinto Fino y la Garnacha Tinta como tintas, y también tenemos 2 variedades blancas bastante interesantes. La Malvar es una variedad autóctona de Madrid. Yo la tengo especial cariño porque hice mi proyecto final de carrera sobre ella y es una variedad afrutada y muy interesante que todavía es bastante desconocida incluso para los propios que vivimos en Madrid. Y otra variedad que también se utiliza mucho como blanca en Madrid es el albillo, que a nivel nacional está cogiendo cada vez más fuerza y que aquí es una de las variedades más importantes que tenemos. Por lo tanto, un sector que es un sector que necesita y que debe vivir de la innovación, que poquito a poco ha ido cogiendo fuerza y se va conociendo, pero al que yo creo que la charla que vamos a dar hoy, que vamos a intentar exponeros, pues seguramente puede ser bastante motivadora. Desde Ártica, como os he comentado, gestionamos o tenemos 2 unidades de negocio donde trabajamos en el ámbito de la ingeniería y consultoría tecnológica y en el ámbito de la consultoría para la innovación. En esta pequeña transparencia lo que podéis ver es cómo dentro de los servicios de consultoría para la innovación, Ártica se focaliza hacia la asistencia fundamentalmente por proyectos, es decir, cualquier bodega que estéis ahora escuchándonos y que podáis tener una iniciativa del tipo que ahora voy a deciros,
podría dirigirse a nosotros a través de la plataforma tecnológica del vino y como agentes tecnológicos ayudar a dinamizar esa idea de proyectos. Como veis, dentro de esa asistencia por proyectos, Ártica maneja, como otras muchas agentes tecnológicos, el total de todas las ayudas que una bodega que desarrolla un proyecto I+D puede recibir. A nivel público, ayudas a la inversión, ayudas a la actividad de I+D+I, a través de las ayudas bien a nivel nacional como a nivel regional, y por supuesto también las ayudas que puedan proceder de fondos europeos. Pero otra de las herramientas fundamentales y es donde hoy nos vamos a centrar es en el ámbito de la fiscalidad I+D+I. Digamos que como bodegas estoy seguro que cualquiera de las que me estáis escuchando de forma rutinaria estáis haciendo trabajos que pueden tener que ver con el estudio de suelos, con los sistemas de conducción, con las plagas y enfermedades que nos asolan al viñedo, con la puesta en práctica y valoración de cubiertas vegetales o con trabajos que tengan que ver con la microbiota enológica, en trabajos que desarrollamos y que desarrolláis muchas bodegas de selección de microbiota autóctona, ya sean levaduras, bacterias lácticas. Seguro que estáis alguno trabajando en evaluar maderas para ver cómo envejecen nuestros vinos, distintas tipologías de maderas, cómo podemos limpiar nuestras barricas, cómo podemos luchar contra enfermedades como es la Brettanomyces. También cómo podemos trabajar en distintos sistemas de filtración o en sistemas de embotellado, en evaluar cómo evoluciona el oxígeno en nuestros procesos de elaboración, cómo evoluciona el vino al final de todo el proceso. Cualquiera de estas actividades que estoy seguro que de forma rutinaria os estáis planteando, cualquiera de las bodegas que nos estáis escuchando, podrían ser calificadas como actividades de investigación, de desarrollo, de innovación, es decir, como actividades de innovación. Nosotros estamos en Madrid, pero también tenemos oficina en Valencia, pero lo importante es que nos movemos por toda España, es decir, que nuestro ámbito de actuación es lógicamente nacional y, bueno, pues sí que os podemos decir a las bodegas madrileñas que estamos muy cerquita de vosotros y encantados siempre de poder echaros una mano. Y en este ámbito de la innovación que estaba comentando, como os decía, probablemente cualquiera de estas líneas que os he dicho podrían ser líneas de investigación, desarrollo e innovación que podéis ejecutar cualquiera de vosotros desde vuestra bodega, incluso desde vuestra industria auxiliar, que también está incorporada al proyecto, digamos con las actividades y los gastos corrientes. La innovación es un concepto que financia fundamentalmente y fiscalmente deduce gastos y por lo tanto es este el concepto que tenemos que tener siempre presentes a la hora de poder aplicar cualquier ayuda a nuestras actividades de innovación. Innovación, por lo tanto, es la transformación de una idea en un producto o en un servicio que sea nuevo o mejorado y que nos pueda dar un valor añadido a nuestra empresa. Y lo que es importante es que toda actividad de innovación supone un riesgo para la empresa. Y es por este motivo que cuando cualquiera de nosotros iniciamos un proyecto de innovación en la empresa, podemos estar constantemente o tener en nuestro subconsciente la idea de que nos pueden ayudar desde el punto de vista público, porque la administración pública aquí lo que viene es a compartir el riesgo de los proyectos que ponemos en marcha y por eso nos ayudan bien con ayudas directas a través de mecanismos de financiación, espero que podamos estudiar en otro momento, bien a través de los incentivos fiscales por la realización de estos proyectos de I+D+I. Deciros que después del año que hemos pasado y del cierre del 2020, seguramente alguna de las bodegas que estáis escuchándonos o alguna de las empresas de industria auxiliar, pues habéis tenido un año muy malo, los números no han dado los resultados esperados cuando empezamos en enero del 2020 el año y sin embargo el incentivo fiscal es un incentivo que os puede interesar en cualquiera de sus formas. ¿Por qué digo esto? Porque imaginémonos que somos una bodega, una empresa de industria auxiliar que hemos acabado el año en situación de ganancia, nos ha ido bien por algún motivo, bueno, por motivos que hemos hecho cosas bien y nos ha favorecido el escenario en el que nos movíamos y hemos acabado el año bien. El incentivo fiscal lo que nos va a permitir directamente es a la hora de liquidar el impuesto de sociedades pagar menos dinero de impuestos, pagar menos dinero a Hacienda. Es un mecanismo legalmente introducido en España desde el año 1995 y que sigue creciendo año tras año utilizándose no solamente por las grandes empresas, sino sobre todo por las pymes. Por lo tanto, si tenemos buenos resultados, aprovechemos los proyectos de innovación para pagar menos impuestos. Si nuestro resultado es en tablas o no hemos ganado dinero, como luego se explicará Coral, tenemos mecanismos a través de lo que llamamos el cheque fiscal para parte de ese gasto recuperarlo en forma de subvención directa. Es decir, no digamos que no pensemos que por acabar un año en mala situación económica no tenemos oportunidad
como empresa de recuperar parte del gasto que hemos ejecutado en I+D+I a través de este incentivo fiscal, que, como digo, luego os explicaremos y que consiste básicamente en la monetización de este incentivo fiscal generado. Por lo tanto, cuando nos ponemos a trabajar en un proyecto de I+D+I o de innovación, tenemos que tener siempre en mente que vamos a tener ayudas para financiar el proyecto. Estas ayudas generalmente son lo que llamamos ayudas directas y son las ayudas que nos da la Administración, bien a nivel de comunidad autónoma, bien a nivel regional, bien a nivel de la Unión Europea, para ejecutar el proyecto. Y aquí dar un pasito más. Ya lo veremos en su momento si la plataforma pone en marcha otras jornadas como la de hoy a nivel de financiación. Entonces, ahí tenemos que estar siempre muy pendientes porque vamos a tener mecanismos para financiar nuestra actividad innovadora y no debemos desaprovechar la oportunidad. Porque esta ayuda directa lo que nos permite es subcontratar a ese investigador de lujo que no pensábamos nunca haber podido subcontratar y que estas ayudas nos permiten hacerlo. O a ese proveedor tecnológico o incorporar un activo, ese equipo de laboratorio que me está costando incorporarlo y que a través de una ayuda directa puedo conseguirlo. O a ese otro profesional que me venga a ayudar en la empresa y que somos 4 o 5 y necesitamos un sexto que nos eche una mano. O intentar derivar circulantes de la actividad normal de la empresa para dedicarlo a actividades de I+D. Todo esto se podría financiar a través de las ayudas directas. Pero también esos proyectos de I+D se pueden financiar a través de las ayudas indirectas, es lo que llamamos el incentivo fiscal. Y aquí desde la plataforma tecnológica del vino, nosotros desde Ártica, así lo hacemos, podemos ayudaros desde distintos puntos de vista porque se manejan todas las herramientas fiscales que luego os va a explicar Coral. Es decir, no solamente podemos deducir fiscalmente y pagar menos impuestos a la hora de liquidar el impuesto a sociedades por hacer un proyecto de I+D, sino también yo como gerente de la empresa, que soy un técnico de la empresa, que a lo mejor soy miembro de la familia y que llevo unos cuantos años ya trabajando en mi bodega, pues voy a poder deducir parcialmente el gasto que yo tengo como investigador principal del proyecto. Todos sabemos que en las pequeñas o microempresas las personas nos multiplicamos por 10 y hacemos muchas tareas. Pues bueno, si estamos involucrados en proyectos, podremos deducir ese gasto que tienen esas personas por participar en esos proyectos vinculados a I+D+I. O ese laboratorio o ese equipo de laboratorio o ese nuevo depósito a nivel experimental que queremos incorporar a la bodega, pues sería un activo que podría ser perfectamente deducible también, fiscalmente deducible. Y para empresas que noten que podamos desarrollar proyectos de I+D y que no estemos interesados en la deducción fiscal, luego os comentará Coral cómo existe una línea de actividad que es el tax lease o mecenazgo tecnológico que nos permite vender nuestra deducción fiscal generada a un tercero y a cambio recibir una subvención directa de un porcentaje bastante elevado. Por lo tanto, hay distintos mecanismos para, de forma indirecta, aprovechar nuestro esfuerzo en I+D+I y recuperar o retornar parte del dinero invertido en estas actividades. Por supuesto, Coral os planteará luego las opciones de la bonificación a la seguridad social por personal investigador dedicado en exclusiva a I+D+I. Eso es una línea fundamental, yo creo que todos lo deberíamos utilizar. Aquellas empresas que estáis haciendo gastos en I+D es estupendo y esto lo que corresponde no es a una deducción del impuesto sobre el impuesto de sociedades, sino una bonificación en el gasto que pagamos, en la cuota que pagamos a la seguridad social todos los meses. Posteriormente, Coral os lo va a explicar con mucho detalle. Entre las ayudas directas y las ayudas indirectas, entre la financiación directa y la fiscalidad, pues existen algunas diferencias. Y por poner en valor alguna de las que tiene que ver con lo que hoy hablamos, con las ayudas indirectas, digamos que los incentivos fiscales, habéis visto que tienen varias modalidades de uso, por proyectos, por personal investigador, por inversiones en activos, todas ellas son sumables, todas ellas son compatibles para pymes y, sin embargo, tiene una ventaja importante con respecto a las ayudas directas y es que los incentivos fiscales no están sometidos a concurrencia competitiva. Digamos que yo como empresa lo puedo aplicar libremente y bajo una regulación totalmente establecida y segura. Por lo tanto, frente a convocatorias de ayudas directas, en donde sí que es cierto que en muchas ocasiones tengo que presentar este proyecto ganador que obtenga la máxima nota en cuanto a criterios de evaluación y frente a otros 10, 20, 100 proyectos que se presentan simultáneamente a la misma ventanilla, en el caso de las ayudas indirectas, no. Aquí no estamos sometidos a concurrencia competitiva, es un incentivo que se aplica directamente en el impuesto de sociedades y es válido para todo tipo de empresas, en cualquier punto de España y para cualquier tipología de proyecto.
luego lo explicará bien Coral, ya sea de investigación, de desarrollo, de innovación tecnológica. Y otra ventaja que tienen las ayudas indirectas es que la generación del incentivo o del derecho, la administración nos permite que la mantengamos como un crédito fiscal hasta 18 años después de su generación. Es decir, que si después de los mecanismos que luego os vamos a explicar no lo podemos utilizar al año siguiente, a los 2 años, porque no tengamos cuota íntegra, porque no nos interesa la monetización, podemos esperar a utilizarlo durante esos 18 años, que es un dinero que tenemos en el bolsillo y que yo personalmente creo mejor tenerlo en mi bolsillo que no fuera, y esperar a que en el momento en que me vaya un poquito mejor, pues limitar el pago del impuesto de esta forma. Sin duda, el incentivo fiscal, desde mi punto de vista, sigue siendo un gran desconocido. Para que os hagáis una idea, aproximadamente en los mecanismos que se utilizan se calcula que puede haber entre 8 y 9.000 solicitudes de informe, que luego os comentará Coral, de informes motivados para las deducciones fiscales, y estamos hablando que en España puede haber 2 millones y pico de empresas funcionando, ¿no? Es decir, que todavía hay muy poquitas empresas que están trabajando en el ámbito del incentivo fiscal, a pesar de que, como os decía, desde el año 95 existen y ya son 25 años, por lo tanto, de vida de este mecanismo. También tenemos una ventaja, y es que el incentivo fiscal tiene una regulación nacional. Aquí no dependemos de la regulación europea, están reguladas nacionalmente por ahora. Si en algún momento se llega a buscar un marco común fiscal para toda la Unión Europea, pues esto a lo mejor podría modificarse, pero ahora mismo depende de una regulación nacional. La última modificación importante fue del año 2014, más o menos. Y por supuesto, lo que os decía también al principio, y para mí es muy importante subrayarlo, y es que es un tipo de ayuda que es proporcional al gasto. Si yo gasto 20.000 euros en innovación al año, deduciré proporcionalmente a 20.000 euros. Si gasto 200.000, deduciré proporcionalmente a 200.000. Si gasto 100.000, proporcionalmente a 100.000. Los tipos de deducción luego los comentará bien detalladamente Coral. Y como os decía, es una aplicación libre voluntaria general para todo tipo de empresas y con la posibilidad de que sea un crédito fiscal interesante para la empresa en la que desarrollamos nuestra actividad. Sin embargo, decíamos que es un incentivo poco utilizado. Bueno, yo creo que aquí son muchos los motivos por los que una empresa, a lo mejor cualquiera de las bodegas que nos estáis escuchando, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, pues no estáis utilizando. Quizás el primer factor es la dificultad para poder calificar el proyecto. Es decir, ¿esto que yo estoy haciendo es investigación, es desarrollo o es una innovación tecnológica? Esto es un aspecto clave y por eso os decía al principio de mi intervención que es bueno, y la plataforma tecnológica se nutre de agentes, que lo que tenemos es experiencia técnica para poder calificar o precalificar esas actividades y guiaros en este camino. Es decir, sobre todo en esa frontera liviana que hay entre la I+D y la innovación tecnológica. Sin embargo, es importante esa diferenciación o entre la innovación tecnológica y la nada, es decir, hay actividades y proyectos que no son calificables, ¿vale? Entonces, esa dificultad es lo primero que nos puede hacer retraernos a la hora de aplicar este incentivo. De todas formas, como luego se explicará Coral, hay mecanismos de certificación que nos permiten garantizar la calidad, la calificación de estas actividades de I+D. Por otra parte, hay muchas empresas que dicen, oye, soy una bodega pequeña, somos 5 o 6 personas, 4, y no tenemos un departamento de I+D, aquí todos hacemos de todo. Bueno, no es necesario tener un departamento de I+D estructurado para que podamos deducir fiscalmente nuestras actividades de I+D. Como os decía antes, cualquiera de nosotros, nuestra bodega, está haciendo tareas en cualquier momento, introduciendo nuevas variedades, estudiando portainjertos, estudiando sistemas de manejo del cultivo. Esto pueden ser actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológica y habrá que calificarlas. Pero para eso no es necesario contar con un departamento de I+D afecto en 100% a I+D. Con tener personal técnico y personal de apoyo. Siempre decimos que el gasto fundamental del I+D es la materia gris y el músculo, es decir, la cabeza de las personas, el conocimiento de las personas, la experiencia de las personas y el trabajo físico que también se incorpora a estos proyectos. Por lo tanto, no es necesario tener departamento I+D. Muchos decimos que hay una inseguridad jurídica y ojo, con la Iglesia hemos topado. Si viene la Hacienda por casa ya la hemos liado. Bueno, realmente el trabajo se puede hacer de una forma absolutamente segura y yo creo que es aquí también un papel importante el de empresas como la nuestra que trata de ayudaros a minimizar al 100% los riesgos en función de la estrategia fiscal que queramos seguir. Por lo tanto, hoy en día hay herramientas para que la seguridad jurídica sea total. Y por último, sí que nos ocurre a muchas empresas. Si vamos un poquito, digamos, por libre, pues en muchas ocasiones podemos tener un cierto desconocimiento de cómo documentar nuestros proyectos, de saber qué gastos se pueden incluir o no en una deducción fiscal.
esto es un aspecto también clave para poder construir bien los proyectos y evitar riesgos. Y bueno, creo que el mecanismo que tenemos ahora mismo, ya sabéis que la plataforma tecnológica del vino tiene además una serie de acuerdos con entidades acreditadas que nos permiten minimizar los gastos para las bodegas, para las empresas, y yo creo que es un buen momento, sin duda, para poder aprovechar el incentivo fiscal, digamos, en un momento, sobre todo, insisto, que el año pasado ha sido muy malo, este año está pintando bastante regular. Sí que os diríamos, y con esto acabo y le doy la palabra ya a Coral para que entre de lleno a explicaros el concepto de la fiscalidad y I+D+I, pero recordar que estamos en un momento también importante dentro de la situación de la crisis sanitaria, de la crisis económica que estamos viviendo, con toda la tristeza que supone. Estamos viviendo en un momento de oportunidad por el inicio de un nuevo periodo de presupuestos de la Unión Europea, del marco financiero plurianual, que en este caso viene apoyado con un instrumento que es el Next Generation, el instrumento europeo de recuperación, que como sabéis trae un fondo muy importante de refuerzo de los fondos que ya teníamos, de tal forma que esperamos para este año y los próximos contar cada vez con más dinero para las mismas herramientas financieras o para nuevas herramientas financieras, contar con más fondos que permitan financiar en mejor cantidad, en mejor calidad y a un mayor número de empresas sus actividades de I+D+I. Yo creo que esta es la apuesta de país, la apuesta de España por la innovación y la ciencia, y animaros a todas las bodegas a que conozcáis, a todas las bodegas de Madrid y a todos los que nos estáis escuchando desde fuera de Madrid también, por supuesto, a que conozcáis bien este incentivo fiscal y que, bueno, lo podamos aprovechar al 100%. Y no me quiero enrollar más para darle la palabra a Coral. Gracias por vuestra atención. Gracias, María, a la PTV por invitarnos a esta jornada y a vuestra disposición a lo largo de la misma. Muchas gracias, Fernando. Vale, vamos a dar paso ahora a Coral. Hola, yo creo que se me oye, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a todos. Me uno un poco al agradecimiento de Fernando Bonet para la PTV en el marco del proyecto SysVitiMat, que permite, bueno, pues que tengáis, a ver si somos capaces, ¿no?, de que entendáis un poquito mejor o de qué beneficios tienen estos incentivos fiscales y cómo pueden ayudar a cada una de vuestras empresas a mejorar. Voy en un segundo a la diapositiva anterior. A ver si me cambia. Vale. Pues nada, nos metemos un poco más de lleno, ¿no?, en esto de los incentivos fiscales, en su tipología y en qué porcentaje y cómo hacerlo. En breves pinceladas, ¿quién puede aplicar entonces estos incentivos fiscales que ha comentado Fernando? Pues bueno, en realidad puede aplicar cualquier entidad que tribute, que tenga un impuesto de sociedades, ¿vale?, y que desarrolle actividades que sean catalogadas como I+D o como IT. Ahora veremos estas definiciones y, bueno, qué se diferencia, ¿no?, esta calificación que es tan determinante para un proyecto. Bueno, las deducciones fiscales tratan de incentivar la iniciativa del sector privado, ¿no?, la iniciativa innovadora del sector privado. Como comentaba Fernando, bueno, pues no está limitado a áreas, ni a programas, ni a iniciativas determinadas, ni a sectores, ni tiene un presupuesto máximo ni mínimo establecido, ¿vale? Solamente pues tienen que desarrollarse proyectos que sean calificables como I+D o como IT, que tengan unas actividades encaminadas a perseguir un objetivo común y ya está. Entonces, bueno, nos metemos un poco más de lleno en estas definiciones. ¿Por qué son tan clave? Y se me ha ido una. ¿Por qué es tan clave, ¿no?, la calificación de estas actividades? Bueno, la deducción es un poco diferente, el porcentaje de deducción es diferente en cuanto a la I+D o la IT, la I chiquitina, ¿no?, la última I de esa I+D+I. ¿Y por qué? Pues bueno, pues de más riesgo a menos riesgo, desde la investigación a la innovación, lo vemos un poco por encima. La investigación no es la calificación que más riesgo entraña, es los proyectos que se desarrollan más lejanos de mercado, ¿vale? Es lo menos cercano al mercado que tenemos en la legislación. ¿Qué es la investigación? Pues es la generación de nuevo conocimiento, ¿vale? Es aquellas actividades coordinadas que persiguen descubrir nuevos conocimientos que sean de utilidad en el sector, ¿vale? El desarrollo sería la aplicación, o se podría definir como la aplicación de esos conocimientos generados, ¿vale?, tanto para nuevos procesos como para nuevos productos.
Y la innovación, que es lo que más cercano a mercado sería, pues bueno, es aquellas actividades cuyo resultado pues, puede suponer avances tecnológicos para la empresa. Aspectos muy diferenciales entre ambas, pues la I+D supondría, entrañaría una novedad objetiva, es decir, una novedad para el sector, ¿vale? Y la IT supondría la comunidad de actividades que suponen una novedad subjetiva, es decir, puede existir la tecnología en el sector, yo la voy a incorporar a mi empresa y para mi empresa es totalmente novedoso, no existía antes y va a suponer un salto importante, un salto tecnológico importante. Pero ya existe en otras empresas, en otros ámbitos, ¿no? Bueno, pues esa parte que ya existe pero que yo incorporo a mi empresa se calificaría como innovación. Esas definiciones están reguladas, bueno, lo tenéis ahí arriba en el artículo 35 de la Ley del Impuesto de Sociedades 27/2014, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante la calificación? Lo veremos ahora. Como ha dicho Fernando, los incentivos fiscales se dividen en dos grandes bloques, ¿vale? Las deducciones por la realización de actividades de I+D+I, que suponen una resta directa en el impuesto de sociedades, y las bonificaciones a la seguridad social, que como su nombre indica, pues se trata de una bonificación mes a mes en las cuotas de la seguridad social. Lo veremos luego. Empezamos por las deducciones por proyecto, ¿vale? Por realización de actividades de I+D+I, que yo creo que más o menos todos conocéis o habéis escuchado hablar de ellas. Estas deducciones, la más conocida es la deducción por proyecto y aquí es donde es clave la calificación de las actividades de este proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque determina el porcentaje de gastos que puedo deducirme, ¿vale? En el impuesto de sociedades. En el caso de actividades de I+D, bueno, pues es un 25%. Y en el caso de actividades de IT es un 12%. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me he gastado en el ejercicio en cuestión 50.000 euros en el proyecto, por ejemplo, pues si esas actividades en donde se han gastado esos 50.000 euros se califican como I+D, el derecho de deducción que se genera es del 25%, es decir, pues unos 12.000 y pico. Si las actividades tuvieran la calificación de IT, bueno, pues es menos, es el 12% sobre esos 50.000. El sistema español, que por cierto es uno de los más ventajosos, en un marco muy ventajoso, ¿no?, de los países de la OCDE, premia a aquellas empresas, aquellas entidades que van aumentando año a año su gasto en I+D, ¿vale? ¿Cómo lo premia? Bueno, pues por cada exceso que tengas de gasto sobre la media de los 2 ejercicios anteriores, podrías aplicar incluso un 42% de los gastos, cosa que está, bueno, pues es bastante ventajoso, ¿no? Al final se trata de que esos pequeños excesos ese pequeño aumento de gasto en I+D, bueno, iría a un 42% de deducción, es decir, casi la mitad de los gastos te los estarías deduciendo en el impuesto. ¿Qué más? Luego veremos un ejemplo con un caso práctico que a lo mejor es más visual. ¿Qué más? Si además el personal dedicado a esos proyectos de I+D es personal investigador, ¿vale? Entendiendo como personal investigador aquel que está dedicado en exclusiva a actividades de I+D, me puedo deducir hasta un 17% del coste empresa de esta persona, ¿vale? Adicionalmente al proyecto, ¿vale? No hay que elegir entre uno y otro, sino que es de forma complementaria. Y además, como ha comentado Fernando, bueno, pues se adquieren equipos, ¿no? Pues, tipo HPLC o bueno, un equipo de laboratorio, de medición, etcétera, que vaya a estar dedicado en exclusiva a actividades de I+D, bueno, pues he generado un derecho de deducción del 8% sobre su coste de adquisición. ¿Vale? Hay límites en la aplicación de la deducción, ¿vale? Tenemos 18 años para aplicar desde el momento que generamos, es decir, si se ha generado, por hablar del último ejercicio cerrado, que es 2020, se ha generado el incentivo en 2020, pues bueno, hasta 2038 tendríamos para aplicar, porque existen bueno, pues límites a la aplicación, ¿vale? No confundir este 25% que aparece ahí abajo en la penúltima línea con el porcentaje de deducción. Este 25% de la penúltima línea son los límites que establece el 25 y el 50, ¿vale? Son los límites que establece la legislación para la aplicación. Es decir, en principio, ¿vale?, una empresa no puede eliminar
enteramente su impuesto de sociedades, ¿vale? Tiene un límite de deducciones de hasta el 25%, o bien si su actividad investigadora ha sido potente y la deducción generada supera en un 10% la cuota íntegra, pues tendría hasta el 50% para deducirse. Veremos que estos límites se pueden eliminar, ¿vale? Incluso si has tenido un año muy intensivo en investigación y desarrollo e innovación, bueno, pues tienes la posibilidad de eliminar estos límites con ciertos requisitos, ¿vale? Luego los veremos, que es lo que llama Fernando el cheque fiscal. Pero bueno, en general quedaos con la idea de que hay unos límites en la aplicación, por supuesto, pero que bueno, en 18 años pues es un marco temporal muy amplio como para poder agotar todas las deducciones que se van generando. Vale. ¿Cómo aplicar estos incentivos, ¿no? Hablaba Fernando antes de la garantía jurídica o de la seguridad jurídica que cada empresa, cada estrategia, o sea, cada empresa quiera seguir, ¿no? ¿Qué estrategia sigue cada uno? Pues bueno, de menos seguro a más seguro encontramos la autoliquidación, ¿vale? Se trata al final de una autovaloración. Yo como empresa me imagino o tengo cierta certeza de que estas actividades que he realizado pues podrían ser de I+D o de IT o de I+D+I, ¿vale? Combinado. Y además he calculado pues que conlleva estos gastos. Pues estos gastos, y esto es lo que por el 0,25 por los porcentajes de deducción que hemos hablado antes, me lo aplico en el impuesto de sociedades y ya está. Ahora bien, ahí, pues bueno, no hay en ese caso no existiría ningún documento vinculante, ningún documento, ninguna evaluación externa más que la propia autovaloración, ¿vale? Entonces, por ello, el Ministerio de Hacienda y Ciencia e Innovación, bueno, pues pone a disposición de las empresas herramientas que nos permitan evaluar y valorar un poco más científicamente estos proyectos, ¿vale? Para que la aplicación de los incentivos sea más segura. Hay diferentes herramientas. Pues encontramos la consulta vinculante, ¿vale? Que sirve para aclarar aspectos conceptuales. Eso sí, la consulta vinculante, lo que se plantea en esa consulta, bueno, pues la respuesta que se obtenga, como su nombre indica, es vinculante y habría que tener en cuenta las consideraciones que hace el Ministerio en ese momento. En cuanto al informe motivado, ¿vale? Bueno, existe la valoración previa también, pero es bastante similar a la consulta vinculante. En cuanto al informe motivado, que antes ha mencionado Fernando, este informe, ¿vale? Están facultados para emitirlo tanto el Ministerio de Ciencia e Innovación como el CDTI, que seguro que conocéis. El CDTI de los proyectos que financia, ¿vale? Emite un informe motivado de carácter ex ante, es decir, un documento en el que ha evaluado esas actividades de I+D que se plantean, ¿vale? Y otorga una calificación, de I+D. Y además, el Ministerio de Ciencia e Innovación también puede emitir ese tipo de informes, tanto ex ante como ex post, es decir, como antes de realizar el proyecto como una vez ejecutado, ¿vale? Y también se evalúan la naturaleza de las actividades del proyecto, ¿vale? Se valora, pues, en función del estado de la técnica vigente, bueno, pues cuánto de innovador son las actividades que yo estoy realizando. Todo encaminado a lo que os he comentado antes. Al final, la valoración de I+D o IT es fundamental en el proyecto, pues va a suponer el porcentaje de deducción que tengo derecho a aplicar. ¿Vale? Este informe motivado que emite el Ministerio de Ciencia e Innovación requiere de la certificación de proyectos, ¿vale? Del proyecto, que al final son las entidades acreditadas ante ENAC las que se encargan de esa certificación. Ahora mismo en España hay 11 entidades acreditadas facultadas para certificar estos proyectos, ¿vale? Y muchas de ellas son muy conocidas porque aparte de certificar la I+D, pues certifican otras cosas. Certifican sistemas, certifican normas, etcétera. Pues tenemos AENOR, DNV, EQUA, bueno, varias, SGS también es muy conocida, bueno, entidades que seguramente alguna de ellas conoceréis por otros temas. Entonces, bueno, haciendo un poco resumen, de menos garantía jurídica a más, desde la autoliquidación, que es una autovaloración que, bueno, no es desde nuestro punto de vista recomendable porque, bueno, siempre es conveniente que intervenga una tercera pata y evalúe las actividades, hasta la obtención de informe motivado.
¿vale? Que sería la opción más segura, jurídicamente hablando. Al final los informes motivados son vinculantes ante Hacienda, es decir, en el caso de una inspección, en el caso de una revisión a futuro, el tener un informe motivado que te califique las actividades, bueno, es una garantía bastante importante, ¿no? Bueno, vamos a pasar a un caso práctico, ¿eh? Es posible que, bueno, durante la actividad normal o habitual de una empresa se estén desarrollando actividades de I+D+I hasta el momento, pues a lo mejor no identificadas, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser considerado como un proyecto de I+D? Bueno, pues a lo mejor he puesto varios ejemplos ahí, pero al final se trata de cualquier mejora tecnológica sustancial en uno o varios puntos del proceso productivo, desde campo hasta que sale la botella, ¿vale? O incluso hasta la conservación, en fin, en varios o en un punto de toda la cadena de valor. Pues, por ejemplo, estudio de suelos para la mejora de las aptitudes del viñedo, estudio de la aplicación de nuevos fitosanitarios o de productos nutritivos que mejoren la calidad de los suelos y por ello tengan influencia en el vino. Bueno, pues mejoras tecnológicas de bodega, ensayos de fermentación, ensayos de envejecimiento, maderas nuevas para barricas, en fin. Hay un sinfín, ¿no? de ejemplos. Entonces, para que veáis más o menos, hemos considerado, vamos a hacer una simulación, ¿vale? De qué retorno supondría un proyecto medio. Un proyecto, ya os digo que, bueno, antes no lo hemos comentado, que no hay presupuestos mínimos ni máximos, ¿vale? Estamos haciendo un ejemplo de un proyecto medio. Pues, por ejemplo, pongamos 2020 como el último ejercicio cerrado, ¿vale? Me referiré a 2020 por ser el último ejercicio. Pues durante 2020 he tenido en mi empresa pues, a 2 titulados medios o superiores, me da igual, ¿vale? Con un coste medio y una dedicación del 60% de su tiempo dedicado a actividades de I+D+I. Vamos a considerar de I+D para facilitarlo. Actividades de I+D. Y además ha habido 2 operarios también con un coste medio de por ejemplo, pues 10 euros hora y una dedicación de la mitad de su tiempo a la realización de estas actividades. Además, he contado con un asesor externo, un centro de investigación, un enólogo, un asesor de campo, un asesor externo, en definitiva un tercero, ¿vale? Que me ha apoyado en una parte de las actividades y me ha costado, pues, por ejemplo, 10.000 euros. Además, he utilizado pues, un HPLC, cualquier equipamiento de laboratorio, ¿vale? Por valor de 2.000 euros, incluso equipamiento de bodega, ¿vale? Y además, pues, bueno, he contado con materia prima, he contado con material de laboratorio, con material para cata, con material que asegure, o sea, con fungible de campo que asegure sanidad vegetal, ¿no? Que al final me asegure que mi viñedo está bien porque luego voy a ensayar sobre él, etcétera. Bueno, al final circulante habitual, ¿vale? Por valor más o menos de 10.000 euros. En total me sale que el año pasado me he gastado en este proyecto, ¿vale? Unos 80.000 euros. Si este proyecto, evaluándolo, haciéndole una valoración, fuera calificado de I+D, ¿vale? He generado una deducción de 20.000 euros, es decir, un 25% sobre los 80. Estos 20.000 euros supone una resta directa en el impuesto de sociedades, con los límites que hemos visto antes, sí, pero es una resta directa de aquí a 18 años, como mejor me convenga y como, dependiendo un poco de la estrategia que se quiera seguir en la empresa, en el impuesto de sociedades, ¿vale? Bueno, he querido incluir también que además ese personal técnico está dedicado 100% a actividades de I+D, ¿vale? Pues recupero la definición de personal investigador y generaría un derecho de deducción de 6.000 euros adicionales, ¿vale? ¿Qué pasa si esos 20.000 euros, el dinero que sea, no tengo cuota suficiente para aplicarlo este año y no me lo quiero guardar para ejercicios posteriores porque por estrategia, por el motivo que sea, me conviene tenerlo este año y aplicarlo todo este año? Pues existe la figura del cheque fiscal, que es lo que comentaba Fernando, también llamado monetización, ¿vale? Que supone la eliminación de los límites de la cuota, ¿vale? No tengo por qué ajustarme ese 25 ni ese 50% que mencionábamos antes, ¿vale? Sino que elimino los límites y no pago impuesto de sociedades, descontando, por supuesto, pues, aplicando los requisitos que marca la normativa, ¿vale? Que en este caso es, pues, renunciando a un 20% de esas deducciones.
pero en contrapartida pues no pago el impuesto de sociedades que me habría correspondido. Siguiente supuesto, aún más ventajoso, que además de no pagar el impuesto de sociedades, haya generado una deducción por encima de ese impuesto y solicite a la administración la devolución del importe, ¿vale? De esa diferencia que suponga. Eso tiene requisitos, como os podéis imaginar, no, la administración no devuelve así como así y bueno, pues te pide pues, que no haya pasado un año desde que se genera, que tengas un informe motivado vinculante, ¿vale? En este caso sí que sería obligatorio porque bueno, pues la administración necesita ver que efectivamente son actividades de I+D+I, te pide reinvertir lo mismo que te han devuelto, en fin, una serie de requisitos que se deben hacer una vez monetizada esa deducción, ¿vale? Pero que, bueno, pues por supuesto es una herramienta más a tener en cuenta para la aplicación de las deducciones porque, bueno, pues en un año puede ser que por el motivo que sea le interese a la empresa tener esa liquidez. Pasamos al siguiente bloque, ¿vale? Comentamos también que las deducciones o sea, que los incentivos fiscales se dividen en dos grandes bloques, deducciones y bonificaciones. Hemos visto las deducciones. Vamos a ver rápidamente estas bonificaciones a la Seguridad Social, ¿vale? Que regula este Real Decreto 475. Bueno, pues estas bonificaciones no son más que la reducción de un 40%, ¿vale? En las cuotas a la Seguridad Social por personal investigador, ¿vale? Hay algunos requisitos, bueno, pues tienen que pertenecer a los grupos de cotización 1 a 4, tienen que tener un contrato indefinido, prácticas o por obra y servicio, pero de 3 meses, y tienen que estar 100% dedicados a actividades de I+D+I, ¿vale? Dejan un pequeño porcentaje para tareas anexas que llaman o tareas complementarias, que son tareas de divulgación o formación, ¿vale? Pero bueno, ahora veremos en un ejemplo también que pueden suponer un ahorro mes a mes. Al final estas cuotas de la Seguridad Social se trabajan de forma mensual, entonces bueno, pues puede ser una estrategia más para disponer de más liquidez en la empresa. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. ¿Vale? Vamos a suponer que hay 3 investigadores, ¿vale? Que están dedicados 100% a I+D+I. Con un salario medio de 1.800 euros, lo que supone una base anual de 21.600, teniendo en cuenta el porcentaje de contingencias comunes y la bonificación, estaríamos ahorrando unos 2.040 euros por investigador, es decir, unos 6.120 por los 3. Haciendo el cálculo mensual, ¿no?, de cuánto supondría al mes, serían unos 170 euros al mes por investigador. Que bueno, pues mes a mes es una cantidad como para tenerla en cuenta, ¿no? 170 por investigador, pues si son 3, pues 510. ¿Vale? Hemos hablado antes de otro tipo de deducción para personal investigador, ¿no? Es que tienen las deducciones por proyecto, la del 17% que comentábamos. Me voy a saltar un segundín. Bueno, lo comento ahora, disculpad. Son compatibles, ¿vale? Son compatibles con las deducciones del 17%. Para el mismo investigador, siempre que se disponga del sello que veis ahí, que es el sello Pyme Innovadora, ¿vale? Este sello que seguramente lo habéis visto pues en muchísimas páginas web, incluso en algún pie de firma o algo así, es un sello, ¿vale?, que emite el Ministerio de Ciencia e Innovación cuando has tenido cierta actividad innovadora demostrable en los últimos años. Bien porque hayas obtenido una financiación pública, ¿vale?, en alguno de los 3 supuestos que ahí aparece, el proyecto del CEDETI, proyecto del programa Horizon Europe, etcétera, o cuando seas capaz de demostrar tus características innovadoras mediante otros mecanismos, por ejemplo, mediante una patente propia en explotación, ¿vale? O que hayas obtenido informe motivado, el que hemos comentado antes, también en los últimos 3 ejercicios. Este sello tiene una validez de 3 años, ¿vale? Y bueno, pues permite compatibilizar esas deducciones y bonificaciones en la misma persona por dedicación exclusiva del personal a actividades de innovación.
Vamos a hablar de otros dos incentivos y al final hacemos una recopilación de todas las compatibilidades y de todos los supuestos, ¿no? Y un pequeño calendario de trabajo. En cuanto al Patent Box, que seguramente hayáis escuchado hablar de él, es un incentivo bastante complicado, ¿no? No es una resta directa en el impuesto de sociedades ni es una bonificación. Os pongo un poquito en situación. Supongamos que se ha generado un activo intangible en la empresa, ¿vale? Pues un protocolo de vinificación muy novedoso o un protocolo de multiplicación de levaduras súper novedoso y tal, y lo vamos a proteger mediante patente o modelo de utilidad porque tiene cabida. ¿Vale? Tiene cabida y es innovador, tiene actividad inventiva y demás, entonces, bueno, es susceptible de proteger y lo protegemos. Y además lo vamos a licenciar o lo vamos a ceder a un tercero para que ese tercero haga un uso comercial del mismo. Por esa cesión o por esa licencia obtendríamos unos ingresos que al final podrían penalizar en el impuesto de sociedades. Si consideramos el impuesto de sociedades como una I-G en términos generales, ingresos menos gastos en términos generales, si vemos nuestros ingresos bueno, pues aumentados por esa licencia que hemos hecho, no se estaría fomentando demasiado, ¿no? Que la gente generara activos intangibles y se licenciara, ¿no? No se estaría fomentando demasiado la actividad investigadora. Entonces, bueno, pues el sistema español, en concreto el artículo que ahí veis, el artículo 23 de la Ley 27/2014, bueno, pues establece que para bueno, pues incentivar a esas empresas que generan activos intangibles, se desgraven el 60% de esas ganancias que procede de esa cesión, ¿vale? O sea que al final el gasto es el ingreso que se produce si es el mismo, pero computa solamente el 40% del mismo, pues para que el impuesto de sociedades no se vea, bueno, pues extremadamente aumentado, ¿no? Y se incentive un poco esta actividad. Requisitos, la verdad es que bueno, la forma de calcularlos es un poco difícil, por eso no hemos querido reflejar para que tampoco sea demasiado complicado, pero bueno, como requisito general y reciente, además tienen que ser activos que se hayan generado en el marco de una actividad investigadora y que además se protejan mediante patente, modelo de utilidad, bueno, certificado de medicamento en el caso o fitosanitarios, ¿vale? O software avanzado registrado. Es decir, tiene que estar registrado ese activo. Tiene que estar protegido, ¿vale? Y como último incentivo, lo ha comentado antes Fernando, ¿vale? Es una nueva oportunidad que se llama Tax Lease o mecenazgo tecnológico, ¿vale? Que es un incentivo, pero está más bien vinculado también a la parte de ayudas. Entonces, bueno, es algo reciente, entendiendo por reciente ya que a lo mejor son 4 años los que lleva funcionando, ¿vale? Se crea la figura del mecenas de la innovación, es decir, una entidad privada, ¿vale? Financia la actividad innovadora de otra entidad de forma, por supuesto, no altruista, sino que aprovechándose de su deducción fiscal. Luego vemos un cuadro que es un poco más explicativo. Al final se trata de una herramienta de financiación de la I+D, ¿vale? Es complementaria es una herramienta más que tiene que entrar a formar parte del plan de financiación de la innovación de cada empresa, ¿vale? No es elegir tax lease o financiación pública, sino que, bueno, se trata un poco de tenerla presente, ¿vale? Porque puede ser una herramienta muy ventajosa en ciertos momentos. Ahora veremos. En este caso contamos con el partner Caudal, ¿vale? Es la empresa Caudal Investment, que son, bueno, un poco pioneros en este sentido, ¿vale? Y son los que están haciendo bueno, rodar un poco todo este tema y ya cuentan con bastantes casos de éxito. Vamos a ver de forma un poco más esquemática cómo funciona este instrumento. Suponiendo que tengo un proyecto de I+D que me ha conllevado un gasto, ¿vale? Como hemos visto, que un proyecto de I+D lleve un gasto, se genera automáticamente un derecho de deducción, es decir, se genera un incentivo fiscal. Ese incentivo fiscal, si lo aplico porque me conviene en mi impuesto de sociedades, pues fenomenal, hasta aquí
el círculo. Pero si no lo aplico o preveo no aplicarlo porque ese año pues tenga insuficiencia de cuota, tenga cuota negativa o sinceramente o si simplemente no me interese, se puede renunciar, ¿vale? A cambio de obtener una subvención directa de entre un 25 y un 40%, ¿vale? A fondo perdido. Está muy bien, por eso es una herramienta que hay que tener en cuenta y que hay que incorporar un poco o tenerla por lo menos en mente en el plan de financiación de la innovación, porque bueno, pues es complementaria y ofrece otras características y otras peculiaridades que no tienen las ayudas públicas. ¿Vale? Venga, vamos a hacer un poco de repaso, ¿no? Y a ver compatibilidad entre tipos de ayudas. ¿Qué se tienen que tener en cuenta? Volviendo un poco hacia atrás del todo. Las ayudas directas, ¿vale? Las que proporcionan organismos como el CDTI, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ciencia e Innovación, etcétera, en forma de subvención o de crédito, ¿vale? Son compatibles con las deducciones fiscales. Es decir, no tengo por qué renunciar a una cosa por la otra ni a la otra por la una. Es decir, son compatibles 100%, ¿vale? Eso sí, bueno, ahí lo indicamos descontando subvenciones recibidas, ¿vale? Para evitar un poco la doble imposición. Pero con las ayudas directas, con las ayudas que conocemos la mayor parte, son 100% compatibles. Ahora, compatibilidad entre incentivos. Pues a tener en cuenta que las deducciones por proyecto I+D+I, ¿vale? Las deducciones del 25 o del 12, dependiendo de si es I+D o de si es IT, por la realización de las actividades investigadoras son compatibles con todo. Ahora bien, entre lo siguiente, ¿no? Después del primer más, las otras dos, las del medio, hay que tener en cuenta que hay que ser pyme innovadora. Es decir, deducciones por proyecto I+D+I compatibles con la deducción adicional por personal investigador y Compaten Bosch. O deducciones por proyecto I+D+I compatibles con bonificaciones y Compaten. Ahora bien, si quiero aplicar los 4 a la vez, ¿vale? Tengo que tener el sello de pyme innovadora, ¿vale? Es un privilegio, por decirlo así, reservado para las pymes que sean capaces de demostrar esta actividad investigadora. Ahora bien, hablamos de compatibilidad sobre el mismo investigador, ¿vale? La empresa, por las cuestiones que sea, puede decidir a un investigador llevarlo por deducciones y a otro llevarlo por bonificaciones. Eso es un poco, bueno, estudiar cada caso y estudiar cuál es la mejor forma y cuál es el mejor mecanismo para que el retorno fiscal pues sea el máximo. Vale, vamos a terminar antes de la ronda de preguntas con un escenario de trabajo. ¿Vale? Vamos a ver cómo bueno, pues se podría planificar esta innovación. En primer lugar, considerando el ejercicio fiscal, ¿vale? Como de 1 de enero a 31 de diciembre, es decir, coincidente con año natural, ¿vale? Es la primera consideración a tener en cuenta. Y segundo, que aquí la idea es que veáis como el trabajo de un año, pero que no está solamente ceñido a procesos a proyectos, perdón, de un año, sino que pueden ser proyectos perfectamente plurianuales. De hecho, es lo más normal, ¿no? Pero bueno, hemos querido dejar este esquema y que es un esquema que se puede repetir en todos los ejercicios, pero que, bueno, al final por hacer un calendario de lo que sería el trabajo. Bueno, volviendo un poco a lo que hemos comentado, ¿no? Al ejercicio 2020, por tratarse del último ejercicio cerrado. Pues durante el ejercicio 2020, desde el 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020, he ejecutado mi proyecto de I+D+I. ¿He podido recibir ayudas financieras o no? Pero he ejecutado el proyecto. Y ahora ya estamos en el ejercicio siguiente, estamos en 2021. Con carácter general, las empresas presentan su impuesto de sociedades, que tanto hemos mencionado, ¿no? en la presentación, el 25 de julio, ¿vale? De este 2021. Pero este impuesto es relativo al 2020. Entonces, en este impuesto que hagamos en julio es donde tendremos que notificar y aplicar o ir aplicando, ¿vale? Las deducciones que hayamos generado. Entonces, desde que acaba el ejercicio hasta el 25 de julio, pues es el momento,
¿vale? Para estudiar esas actividades realizadas, esos gastos ejecutados en el marco de un proyecto o de varios proyectos, ¿vale? Para hacer una valoración de si mi proyecto es innovador, si es mi proyecto innovador, entendiendo como innovador, si mi proyecto es de I+D+I, y preparar ese respaldo documental que tendrá una parte técnica y una parte económica, ¿vale? Según la normativa vigente, pues para que en el momento en el que llegue el impuesto yo pueda aplicar esa deducción con cierta garantía jurídica, ¿vale? Con cierta evaluación previa de que efectivamente mi proyecto es innovador y esa deducción que yo voy a aplicar, bueno, pues tengo ese derecho de aplicarla. Ya os digo, es un marco ventajoso el que tenemos en España, ¿vale? No todos los países contemplan la innovación tecnológica como una calificación de un proyecto, ¿vale? Esa deducción por innovación tecnológica no es una cosa que tengan todos los países y el marco español es especialmente beneficioso de los países de la OCDE. Entonces, bueno, es como para aprovecharlo, ¿no? Tenemos un montón de compatibilidades, tenemos un montón de opciones, además es un patrón que no tiene por qué repetirse año a año, sino que un año puede ser estrategia de la empresa recuperar otros ejercicios, hacer o si hay una actividad innovadora muy potente, agotar toda la deducción mediante la monetización, en fin. Existen multitud de herramientas, ¿vale? Que se pretenden al final adaptar a cada una de las circunstancias de cada empresa y de cada año, porque bueno, pues no todos los años no son iguales y a la vista está. Entonces, bueno, por mi parte, nada más, agradeceros a todos la asistencia. Os hemos dejado al final de la presentación, ¿vale? Una recopilación de todo el marco legislativo que regula todo esto desde el 2003 con la aparición del informe motivado. Bueno, la aplicación de deducciones es anterior, ya lo ha dicho Fernando, hasta el momento, hasta la última ley que regula esto, que es la ley del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Y bueno, para que veáis un poco, la normativa es amplia, pero bueno, es bien interpretada y tenemos un buen marco como para aprovecharnos, ¿no? y optimizar ese retorno fiscal de nuestra actividad investigadora. Entonces, bueno, ahora yo no puedo ver las preguntas, pero si hay alguna cuestión, si queréis damos paso ya y nada, agradeceros la atención a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando y Coral. Lo primero, agradeceros desde la PTV vuestra disposición y vuestra entrega por haber impartido este seminario para el proyecto SIS-BITIMAC. Y bueno, estoy segura de que será útil para muchas de las empresas que están aquí presentes. Os colgaremos la presentación que han usado en la página web del proyecto junto también con el vídeo de la jornada, ¿vale? Para que lo podáis consultar. Voy a ver si tenemos alguna pregunta. Creo que no ha llegado ninguna. Si, como los asistentes estáis solo en modo escucha, ahora que ya ha terminado el seminario, si tenéis cualquier duda, bueno, tenéis también su contacto aquí, su dirección de correo que les podéis escribir a posteriori. Pero bueno, si queríais que os resolvieran alguna duda en directo o repasar algo de los casos prácticos que se han comentado, podéis enviárnoslas aquí en el chat de preguntas del panel de control, ¿vale? Igualmente, bueno, como ahí tenéis nuestro contacto, seguramente después de echarle un vistazo de nuevo, ¿no?, a la presentación, seguro que surge alguna cuestión que a lo mejor hemos pasado rápido o no ha quedado demasiado clara. Entonces, bueno, abiertos totalmente a que nos mandéis aquellas consultas que consideréis.
Yo creo, perdona María, si os parece también comentar, como agentes tecnológicos de la plataforma, por supuesto, estamos abiertos a que cualquiera de las personas que estáis escuchando y intentando asimilar los conceptos que se han ido poniendo encima de la mesa desde el punto de vista de fiscalidad y más I, podríamos apoyaros y acudir a la figura del diagnóstico que a través de la plataforma podríamos hacer para tratar de identificar o aflorar ese +D interno que tenéis dentro de la bodega o dentro de la empresa. Hemos querido hoy, siguiendo un poco las sugerencias de la plataforma, hacer una presentación con el conjunto de herramientas sin profundizar mucho. Como os podéis imaginar, profundizar estos conlleva bastante más tiempo del que teníamos planificado. Y lo que sí que creo que podríamos ofreceros en cualquier momento desde la plataforma del vino es ese diagnóstico de innovación que os permita tratar de identificar si de alguna forma podemos aflorar actividades de I+D+I que fuesen susceptibles de acogerse a incentivos fiscales. Fundamentalmente, ahora estaríamos hablando de lo ejecutado durante el año 2020. En ese trabajo de diagnóstico, lo que la plataforma os propone es llevar a cabo una precalificación de las actividades desde el punto de vista de I+D o de innovación, establecer un presupuesto estimado para cada una de esas actividades y ver cuál sería la estructura fiscal o de retorno fiscal que podría tener ese conjunto de actividades si es que somos capaces de visualizarlas. Por eso yo ahí os animaría, por una parte, a que tratéis de echar la vista para atrás y tratar de aflorar esa actividad que habéis desarrollado durante el año pasado. Desde luego también deciros que en esa labor de diagnóstico siempre es importante contar con el apoyo, con la colaboración del Departamento de Administración y Finanzas de cada bodega, incluso con el asesor fiscal. Entiendo que somos pequeñas empresas y que en muchas ocasiones contamos con un asesor fiscal externo. Con esta figura es importante hablar habitualmente porque el asesor fiscal normalmente es una persona que tiene un gran conocimiento jurídico de toda la norma, etcétera, pero probablemente en el ámbito fiscal, desde el punto de vista técnico, pues cuesta más la calificación de esas actividades. Yo en mi experiencia, en la experiencia que tenemos también en la PTV y desde Ártica, pues en muchas ocasiones nos hemos encontrado ese rechazo por parte de los fiscales, de los asesores fiscales a poder aplicar una deducción fiscal ante la inseguridad jurídica que puede tener este tema. Insistiros que el mecanismo que nosotros tratamos de imponer siempre es un mecanismo de máxima seguridad jurídica, cero riesgo y siempre en comunicación directa con vuestro asesor fiscal. Por eso transmitiros a las bodegas que estéis escuchando, a empresas de industria auxiliar que de la Comunidad de Madrid o de fuera que queráis iniciaros en este camino, que nos podemos poner lógicamente en contacto también con vuestros asesores para comentar el tema, explicar en detalle cómo podemos trabajar y valorar si existe interés o no para que podáis aplicar ese incentivo fiscal. Os digo que es un mecanismo que está en la propia plataforma y que podríais acudir a él cualquiera de vosotros sin ningún problema. No sé si... Vale, me ha llegado alguna pregunta, así que si queréis os las voy leyendo. Sí, sí, genial. Mira, Roberto Cremades nos pregunta que si cualquier empresa tenga sello de pyme innovadora o no, puede compatibilizar deducciones fiscales y bonificaciones de una persona. Os repito si queréis. No, está... claro, vale. Sí. Está claro. Mira, contesto yo, si os parece. A ver, las deducciones por proyecto, ¿vale? Por la realización de cualquier actividad innovadora, entendiendo como innovadora I más D más I, ¿vale? La deducción por proyecto, por la realización de esa actividad de I más D más I, ¿vale? Es compatible con las bonificaciones, ¿vale? A la seguridad social. Ahora bien, si no se dispusiera de ese sello de pyme innovadora, lo que no puedo hacer es deducirme adicionalmente por personal investigador y bonificarme. Pero si esa persona por la que me estoy bonificando está metida dentro de un proyecto, a la deducción por proyecto sí tengo derecho. Lo que no tengo derecho es a la deducción adicional por personal investigador. ¿Vale? Si tengo sello pyme innovadora, pues lo puedo hacer todo sobre la misma persona. Pero la deducción por proyecto es compatible con todo. Vale, muchas gracias. Deciros además ahí en ese aspecto, que perdona María, lo ha comentado Coral, los requisitos que podemos tener para poder certificarnos como pyme innovadora. Como habéis visto, pues son un mecanismo que ya está establecido, que es relativamente
sencillo, entre comillas, cuando tenemos un proyecto individualizado de I+D y conseguimos financiación pública, informes motivados, etcétera. Pero hay además un mecanismo adicional, que es la certificación contra una norma de AENOR, la 0047, que nos permite obtener el sello de PYME innovadora y que de alguna forma también es un requisito que podemos cumplir sin necesidad de tener financiación pública externa o de haber acudido al informe motivado. Es decir, que yo creo que los mecanismos que ahora mismo nos da la Administración para poder obtener el sello de PYME innovadora son numerosos, son múltiples, con una vigencia, como ha dicho Coral, de 3 años, con lo cual se extienden en el tiempo y, bueno, pues yo os animaría a todas las pequeñas empresas, bodegas que estáis escuchándonos a que analicéis las posibilidades de tener este sello encima de la mesa, porque puede tener importantes beneficios para vosotros. En cualquier caso, redondeando este aspecto que comentaba Coral, yo creo que cuando como empresa nos ponemos a trabajar en un posible proyecto de I+D, yo creo que podemos minimizar los riesgos teniendo en cuenta el conjunto de herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y es muy sencillo, es decir, cuando yo estoy en una fase de idea de proyecto, yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en la financiación, eso inicialmente. Cuando hablamos de financiación, con toda la tipología de ayudas que podemos tener, ayudas en forma de subvención, créditos privilegiados, etcétera, etcétera. Yo estoy en fase idea, me planteo mi proyecto, digo, para la fase idea, ¡pum!, financiación. Cuando yo consiga esa financiación voy a ejecutar el proyecto. Durante la fase de ejecución del proyecto puedo empezar a beneficiarme de la aplicación de las bonificaciones. Es decir, ese personal investigador que tengo metido en proyectos, cuando cumple los requisitos que ha comentado Coral, lo puedo empezar a bonificar mes a mes, con un mecanismo que es muy sencillo, se puede hacer de forma directa, ¿vale? Cuando ya he acabado mi proyecto o el periodo de ejecución es cuando veíamos con Coral que puedo empezar a aplicar el incentivo fiscal correspondiente a los gastos de ese periodo. Y a partir de ahí, cuando ya tengo un producto obtenido de mi proyecto, pues a lo mejor a ese producto le puedo aplicar el Patent Box. Por lo tanto, veis que en la fase idea, en la fase de ejecución, al finalizar y cuando ya tenemos resultados que llegan a mercado, para cada una de las fases la Administración nos pone encima de la mesa la posibilidad de minimizar riesgos con ayudas públicas, ya sean financieras o fiscales. Y ese esquema yo creo que hay que tenerlo siempre en la cabeza. Y sobre todo, insisto, resulta complejo en muchas ocasiones para algunas empresas y sobre todo cuando empezamos con este tema, pues tratar de dimensionar el proyecto, ver cómo puedo incorporar a mi personal al proyecto, que generalmente es un gasto fijo, cómo puedo... Hay que hacer una labor inicial pequeña de planificación para tener los proyectos medianamente estructurados con el presupuesto que sea. Como bien decía Coral, desde el punto de vista fiscal, podemos trabajar con proyectos de 20.000, 60.000, 100.000 o 2 millones de euros de las grandes empresas. Aquí no hay limitación presupuestaria. Lo que tenemos que ser es realistas, ¿no? Entonces, tengamos siempre en la cabeza ese mecanismo de ayuda pública hacia la idea, hacia la ejecución, hacia la finalización y hacia la presencia de nuestros resultados en el mercado que nos pueden llevar a aplicar el Patent Box. Un poco, digamos, la trazabilidad de las herramientas que creo que conviene tener siempre presente en las empresas. Que bueno, pues espero también que la plataforma pueda en algún momento informaros de todas las ayudas que tenemos encima de la mesa y de las que van a venir, que probablemente pues multiplican por 2 las disponibilidades y las oportunidades para cada uno de nosotros, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Fernando. También nos pregunta María Alonso, bueno, quiere saber si nunca se ha aplicado incentivos fiscales, si se pueden agrupar ahora los de ejercicios anteriores. Vale, contesto yo, si os parece. Efectivamente que me he referido siempre al ejercicio 2020 y a lo mejor puede llevar a error. Sí se puede rescatar deducciones de ejercicios anteriores y si encima son justo los 2 anteriores, también. Otra cosa es el porcentaje que se aplique sobre los mismos, función de las cuantías, pues jugaremos con ese 25, ese 42, ese 12, ¿no? También en función de la calificación. Pero sí, claro, si se ha generado una deducción en el año 2019 y no se ha aplicado, ni se ha notificado ni nada, bueno, pues es susceptible cuanto menos de estudio que se ha hecho y con cuánto gasto, ¿vale? Para intentar rescatarla. Sí, sí, por supuesto. Vale. Luego César Langa nos pregunta que los consultores de los proyectos, ¿cuáles serían los emolumentos? Si sería un fijo o variable según lo que se deduce de la empresa. Bueno, ahí si quieres contesta Coral o contesto yo. Normalmente siempre son a éxito en función de la deducción que se genera. En nuestro caso puede haber una
dependerá un poco de la característica del proyecto. A ver si me explico. Cuando se tratan de actividades de I+D que proceden de un proyecto que se ha elaborado previamente y que a lo mejor ha ido a una convocatoria pública de ayudas directas o de financiación directa, estamos partiendo de un proyecto ya aflorado, documentado, individualizado, presupuestado, planificado y ejecutado. Y por lo tanto partimos de una documentación ya existente y vamos a ir a un coste variable en función de resultados. Si se trata de una actividad que procede de un afloramiento que hemos detectado en un momento determinado y que no hay, digamos, un proyecto previo, aquí normalmente sí que tendremos un fijo más el variable, porque hay una labor importante, digamos, de documentación del proyecto. Como decíamos, en el tema de las ayudas públicas hay I+D+I, para mí hay dos factores claves, la planificación y la documentación. La capacidad de documentar es importante y la I+D virtual no nos sirve para aplicar deducciones fiscales, y entonces aquí es importante que tengamos en cuenta que si no hay proyecto previo o no hemos trabajado previamente en el proyecto y a continuación hacemos las deducciones fiscales, sino si partimos de cero, pues lógicamente en la elaboración documental del proyecto base, ahí va a haber un coste fijo y luego ya será en función de los resultados el coste variable. Es un poco la forma de trabajar que tenemos. ¿Me he equivocado con algo? Está bien. Perfecto. Vale. Sí, sí. Vale, y por último, Daniel Durán nos dice que en el caso de optar por la monetización, ¿cuáles serían los compromisos a futuro en gastos y en personal para los próximos años? Vale, rescato, si os parece, la diapositiva. Sigo teniendo el control, yo creo. Rescato Sí. la diapositiva pertinente, que me lo sé de memoria, pero bueno, para que no tengas que apuntar. No sé si no me está dejando ir. A ver. Un poco más, ¿no? Que yo no sé si a vosotros se os ve inmediato, pero a mí me tarda un pelín. Entonces, Sí, por no está pasarme y en volver para bonificaciones atrás. Bonificaciones, el ejemplo. Creo que es una más. monetización ahí. Eso es. A ver, que los requisitos estaban en la siguiente. Esto es, aquí. ¿Qué requisitos o qué compromisos se adquieren, ¿no? Cuando se solicita esta monetización? Debe haber transcurrido un ejercicio sin aplicar. Es decir, si por ejemplo la deducción, vamos a poner ejemplos de ejercicios recientes. Si la deducción se ha generado en el ejercicio 2020, ¿vale? Yo en el año 2021 debería solicitar un informe motivado vinculante. Porque el periodo para solicitarlos es ese, ¿vale? Una vez finalizado el ejercicio, en los 6 meses posteriores solicito el informe motivado. En el impuesto que se hace en el 2021, o sea, en este que se ejecuta ahora, pero que se refiere a 2020, no aplico nada. Lo dejo todo sin aplicar. Y es el ejercicio siguiente cuando empiezo a monetizar, cuando solicito, cuando se ejecuta esta monetización. Porque lo solicitas este año para el siguiente. Entonces, ¿qué compromisos adquiero si efectivamente se produce esta monetización? Bueno, pues que esta deducción aplicada, ¿vale? Se reinvierta en actividades de I+D+I en los ejercicios posteriores, en concreto en los 24 meses siguientes, ¿vale? Al final se trata de que, bueno, pues el dinero que estás exento de abonar sea porque lo vas a aplicar o lo vas a destinar a actividades de I+D+I. Que tampoco se reduzca la plantilla media o media adscrita a I+D, ¿vale? En el caso de que hubiera un departamento de I+D+I, y si no, pues si no hay un departamento establecido como tal, pero sí que el personal que habitualmente se dedicaba a esas actividades de I+D+I no se vea reducido en número en los 24 meses siguientes, ¿vale? Y bueno, únicamente que como consideración que es para aquellas entidades que estén en el tipo general de gravamen. Y otro requisito que no lo he comentado aquí, pero que está en la diapo anterior, lo cambio, es que renuncias a un 20% de la deducción generada, ¿vale? Se renuncia a ese 20%. Pues si te vas a aplicar un total de 80 o tenías generado un total de 80, que sepas que de los 80, pues el 20% no tienes que renunciar a ello si quieres exceder estos límites de cuota, ¿vale? Y
o bien no pagar impuesto de sociedades o bien solicitar abono a la administración. ¿Vale? Igualmente, si parece cuando vea la presentación si queda alguna cuestión, bueno, pues que nos escriba sin problema, porque es un tema un poco complicado. Es verdad que es un tema un poco complicado. Luego existen límites, ¿no? Pues 3 millones para I+D, 1 millón para IT, 5 en conjunto, solamente puedes pedir como máximo hasta 3 millones. Bueno, en fin, es un poco complicado, ¿vale? Entonces es como para reflexionar y luego ver si hace falta bueno, pues, remarcar algún punto. Ahí simplemente Mira. También comentar que según los datos que tenemos del Ministerio de Ciencia e Innovación, que es el ministerio que habitualmente informa de las solicitudes que hay de informes motivados y demás, parece ser que lo que está ocurriendo en los últimos años es que está creciendo bastante el número de las empresas que solicitan bonificaciones y las empresas que solicitan monetizaciones, como la que estaba comentando ahora Coral. Digamos, las deducciones ordinarias por proyectos están un poquito más estancadas. Estamos hablando de esos 9.000 expedientes año más o menos, mientras que bonificaciones y monetizaciones pues tienden al alza y se están aprovechando pues de forma cada vez más importante y más interesante. Entonces, yo creo que es también un factor a tener en cuenta. Creo que las empresas nos estamos dando cuenta de estas posibilidades que tenemos ahí y bueno, al final es un retorno del gasto que tenemos por una actividad de riesgo que la administración nos permite de alguna forma aplicarla por otro camino y yo creo que es una oportunidad. Yo siempre digo que es digamos un derecho que deberíamos tratar de aplicar todos porque está ahí la normativa que nos lo permite y haciendo bien las cosas no debería tener ningún problema, ¿vale? Vale, mira, también nos han enviado que si se afloran actividades de años anteriores para deducción fiscal, por ejemplo de 2019, ¿qué seguridad jurídica habría? Vale, por los plazos que establece el propio Ministerio en cuanto a la solicitud de informes motivados, podríamos optar para ese ejercicio, ¿vale? Porque la estrategia fiscal de seguridad se plantea por ejercicio, pues para ese ejercicio 2019 el máximo grado sería la certificación, que si bien en el cuadro que se ha presentado antes aparecía como no vinculante, ¿vale? Es un un poco el documento en el que, en el caso de que se solicitara informe motivado, si fuera posible, ¿vale? Se fijan los técnicos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es decir, es una garantía importante, ¿vale? De que el documento, o sea, de que el proyecto, perdón, es de I+D o es de IT o es de I+D+I y ha llevado gastos X, ¿vale? Para su ejecución. Ahora bien, no hay que olvidar, es que no lo he comentado tampoco, que cuando se solicita informe motivado vinculante, por ejemplo, pues una estrategia sería solicitar esa certificación para el 2019 y para el 2020, como estamos en tiempo, si el proyecto ha continuado, solicitar ese informe motivado vinculante. Aunque la evaluación sea fundamentalmente del ejercicio que se solicita, ¿vale? Se hace una revisión de todo el proyecto, ¿vale? Es decir, los informes motivados vinculantes se emiten para 2020, 2021 cuando sea o 2019 los que se hicieron el año pasado, ¿no? Pero la revisión es un poco de todo el proyecto, incluso de lo que está pendiente de ejecutar, ¿vale? Entonces, bueno, yo os animo a que si hay actividades pasadas, no penséis que por no llegar a la máxima garantía o que por no llegar al máximo, no estar perfectamente identificados, se rechacen, sino que se haga una valoración, ese pequeño diagnóstico que decía Fernando, porque quizá ahí haya deducción potencial que puede quedar perfectamente respaldada con la certificación de ejercicios posteriores y la obtención de informes motivados en ejercicios posteriores. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Coral en ese sentido. Es al ser un ejercicio pasado, digamos, el máximo nivel de seguridad jurídica, que es el informe motivado, no lo podríamos obtener, porque como comentábamos, ese informe motivado se debe solicitar antes de la finalización del periodo voluntario de pago, que es el día 25 de julio en un ejercicio normal. Entonces, para el año 2019, el 25 de julio del 2020, ya finalizaron el periodo para poder solicitar informe motivado. No obstante, con el mecanismo de certificación, un mecanismo intermedio que nos da mucho valor a yo insistiría en tener una documentación perfectamente hecha, pensar que cuando elaboramos un informe fiscal
un informe documental para la deducción fiscal, estamos incorporando una memoria técnica del proyecto de acuerdo a la normativa que viene regulada desde el año 2003 por un Real Decreto, el 1432, que establece una guía de contenidos, y nosotros estamos defendiendo en ese proyecto que es un proyecto de I+D o de innovación tecnológica, es decir, la calificación la defendemos nosotros y luego un tercero, que es la certificadora y el informe motivado que emite el Ministerio, nos avalan la calificación. Es decir, que pensar que cuando no hay informe motivado, los dos primeros pasos, la certificación nuestra como empresa que ha ejecutado el I+D y que ponemos argumentos para demostrar que es un proyecto de I+D o de innovación, más la certificación de un tercero al cual pagamos, que es una entidad acreditada por ENAC, para dar esa calificación, digamos que de los 3 requisitos tenemos 2 perfectamente cumplidos. De todas formas, también os insistimos, cuando nosotros, como agente tecnológico de la PTV, tenemos la más mínima duda en este sentido, lo que minimizamos es el riesgo. Es decir, vamos a ser nosotros los que ante una duda vamos a decir, no merece la pena ir por este camino, pues porque asumís un riesgo que a lo mejor no queréis asumir. Si luego vosotros queréis hacerlo, pues se hace, pero normalmente en esa relación entre la plataforma a través de sus agentes y vosotros como socios o entidades vinculadas, pues vamos a llegar siempre a mantener una estrategia fiscal conjunta y alineada y en común acuerdo para reducir riesgos. Eso yo creo que es importante que lo tengáis siempre presente. Y como siempre decimos, que no sea más caro el collar que el perro. A ver si para deducir 5 nos gastamos 4. Entonces eso no tiene ningún sentido. Ahí también nosotros vamos a ser los primeros en el diagnóstico de deciros, oye, realmente lo que vais a poder generar es una deducción muy pequeña, el riesgo es muy elevado y nos aconsejamos que os metáis por aquí y dejarlo, y cuando tengamos un proyecto más claro, con unas actividades más claras, pues vayamos por ese camino. Muy bien. Mira, también, bueno, se va creando debate, ¿no? Entonces ahora nos dicen que si cualquier empresa, tenga sello PYME innovadora o no, puede compatibilizar deducciones fiscales y bonificaciones de una persona. Esa es nuestra, es parecida, ¿no? La de antes. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, pues por recordar, sobre la misma persona, sobre el mismo investigador, se puede compatibilizar las deducciones por personal investigador y las bonificaciones por personal investigador solo si tiene el sello PYME innovadora, pero no por ello renuncia a la deducción por proyecto, ¿vale? La deducción, por proyecto es compatible con ambas, se tenga o no se tenga. La de por proyecto. ¿Esa persona puede estar en el proyecto y bonificarme por ella? Sí. Lo que no puedo es deducirme de forma adicional. Vale, de acuerdo. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada la jornada. Muchas gracias de nuevo, Coral y Fernando y Ártica, por vuestra implicación y participación. Y también daros las gracias a los asistentes. Como os he dicho, os enviaremos a través del correo con el que os habéis inscrito el vídeo y la presentación cuando lo colguemos en la web, y os esperamos en los próximos seminarios, ¿vale? Que os iremos informando a través de las redes sociales y de nuestra newsletter. ¿De acuerdo? Muchas gracias a la plataforma, María, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos, de verdad, María, por la oportunidad, y a los asistentes por la atención. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.